Tote es sobre todo pues un amigo en la fe. Tote, como sabéis, para mí Tote y su mujer Cristi son uno de los matrimonios y de las personas pioneras sobre nueva evangelización, ¿no? Yo alucinaba con ver un matrimonio dedicado completamente a la fe, ¿no? Tote y Cristi, pues en su día también fueron directores de Alfa España, se lo llevaron Alfa por todas las parroquias, de ahí el conocimiento territorial que tienen de la realidad pastoral en España. A su vez, Tote, como sabéis, y si no, os lo recomiendo, publica muchas veces en Religión y Libertad, y me gusta leerle porque nos ayuda a concretar, a poner, a intuir, a especificar aquello que muchas veces nosotros vemos, pero no acabamos como de aterrizar. Nos ayuda a aterrizar cosas, ¿no? Leyéndole en Religión y Libertad. A mí me gusta eso de Tote. Y hoy nos va a hablar sobre el eslabón perdido. Un aplauso enorme a Tote. Vamos a hacer una cuenta atrás, así para animarme a mí. 3, 2, 1... ¡Cero! No, Tote no. ¡Cero! Muy bien. Venga, un aplauso. Como dice Javi García, dame un aplauso. A mí no me queda tan bien como a Javi. Cuando Javi lo hace, queda genial. No es por cualquier cosa por la que hablamos en este momento para cerrar la mañana de lo que es el tema del encuentro. Habéis visto que hay un lema, el eslabón perdido entre el primer anuncio y el discipulado. Voy a intentar explicar esto en una charla que para mí es un reto porque teológicamente me encanta y a la vez no quiero ser espeso ni ponerme muy teológico, quiero ser práctico. Llevo hablando de esto todo el año pasado en diferentes sitios e intentando dar con la tecla. Ya me diréis después si acertamos con la tecla. Pero creo que es un tema crucial. Os voy a contar una historia de cuando éramos los pioneros de la nueva evangelización y empezamos así como las batallitas de los abuelos y todo eso. Yo me acuerdo que Alfa, claro, fue una de las primeras cosas que entró. Y Teresa, que está por ahí, no sé si la veo, ahí está, nada más conocernos o al poco, me viene con un libro que les estaba marcando profundamente, El eslabón perdido, el primer anuncio, El eslabón perdido, de Xavier Morlans. ¿Lo conocéis? Estuvo en el encuentro de laicos de 2020, ¿cómo se llamaba? ¿Os acordáis? El Congreso de Laicos de 2020. Bueno, es como el proto primer anuncio o el proto pionero en meter en la mente de todos la idea de que nos faltaba algo, nos faltaba un eslabón. Habíamos perdido la conexión, y Julio nos ha hablado de conexiones, ¿verdad?, de mediaciones. Habíamos perdido la conexión, como bien lo ha explicado él, entre lo que vivíamos en la iglesia y la entrada a la iglesia. En ese momento fue muy luminoso. Estaba empezando no solo Alfa, sino los métodos, por decirlo así. Y recorrimos un camino a lo largo de muchos años en el que vimos florecer los métodos, florecer cada uno desde su punto de vista, desde su lugar, pues este mover del Señor que nos fue llevando de un sitio a otro y llevar y hacer conclusiones, sacar conclusiones. Una de las conclusiones era que una vez se instauró el primer anuncio, empezó a instalarse, hacía falta algo más. Y la siguiente conexión fue con Josué Fonseca, los N, discipulado. Acaba de hacer un libro sobre el discipulado, ¿no? Porque claro, primer anuncio sin el después, pues nos abocaba a volver a donde estábamos. Después vimos que faltaba liderazgo. Claro, para hacer esto hacen falta personas. Se trata de personas. La iglesia se trata de personas, con lo cual había también que entablar procesos de liderazgo para que esto sucediera. Y bueno, han pasado muchos años y llevamos mucho tiempo ya en el que parece que el primer anuncio es asignatura superada. Yo sé que no en todas partes. A lo mejor mucha gente que viene aquí dice, ¿qué me estás contando?, ¿no? Ya me vienen los de Madrid o los de Barcelona, que son los avanzados, o viene no sé quién, pero en mi diócesis no pasa. De hecho, a lo mejor
aquí en el contexto de Galicia no ha pasado tanto. No lo sé. O sí sé, pero no quiero decir. El caso es que hemos puesto mucho acento en qué pasa después, qué hay después del primer anuncio. A nivel de Transforma fue uno de los lemas que se utilizó en SED también, en Alfa, y es algo que ronda en la mente de todos. Y hete aquí que, como siempre, no sé si os pasa, ¿no? Pues cuanto uno más aprende de algo, más se da cuenta de que no sabe nada y de que todavía está aprendiendo. A mí me pasa con el inglés muchísimo. Yo llevo toda la vida, ¿no?, con el inglés y digo, ¿cuánto me falta? ¿Qué no sé qué? Y cuanto más sabes, más te falta. A la vez que vas sabiendo. Entonces, se supone que sí que se avanza. Y de alguna manera, creo que es una luz del Señor lo que voy a compartir. Viene de un sentir de la Iglesia, de algo que la Iglesia está haciendo, que está haciendo desde hace mucho tiempo y que no hemos todavía realizado. Habéis visto temas que han flotado en el ambiente, ¿no?, como el catecumenado, que sale muchísimo, y han también salido en los talleres, como el tallo de la copa y el proceso del catecumenado. Vais a ver cómo encajan todos ellos, porque de encajar las cosas se trata. Y para empezar, como no, vamos con una cita bíblica que es el Salmo 116. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Siempre hay que empezar con la palabra de Dios, que es nuestro faro y nuestra guía, nuestro alimento también. La copa de la salvación. ¿Veis la imagen? Quedaosla en la retina, porque vamos a volver a ella una y otra vez. La gran pregunta, la pregunta del millón es: ¿para qué sirve la Iglesia? Me ha encantado con los obispos. ¿Para qué sirve un obispo, verdad? O sea, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la Iglesia? Esto es una pregunta que demuestra si tenemos un sentido de misión claro, si tenemos las cosas claras, porque la Iglesia puede ser muchas cosas y cada uno la ve desde su perspectiva, desde su trinchera, desde el lugar donde está. Y puede que perdamos un poquito la claridad de saber exactamente hacia dónde vamos y dónde acudimos entonces a la palabra de Dios y al magisterio, que nos va a mostrar ese camino seguro. Nos dice, esto es una discusión con Ricardo de ayer, la Gaudium et Spes. A ver, ¿cómo lo decís vosotros? Gaudium et Spes, Gaudium et Spes. No estoy equivocado, ¿verdad? Se dice Gaudium et Spes en español así. Bueno, documento del Concilio Vaticano. La Iglesia, al prestar ayuda al mundo y al recibir del mundo múltiple ayuda, solo pretende una cosa: el advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la humanidad. Me encanta la definición. Venga a nosotros tu reino, venga el reino de Dios. Que venga el reino es que la salvación viene a visitarnos, viene Jesús, viene la salvación a nuestra casa. Esto es lo que estamos haciendo. Es para esto para lo que sirve la Iglesia. La Iglesia, en el concilio, se define como sacramento universal de salvación. ¿Qué significa esto? Que es mediadora entre Dios y los hombres, que dispensa la salvación de Dios, que predica a Jesucristo, un solo bautismo, un solo Salvador, un solo Señor. Predicamos al Señor, predicamos la salvación, predicamos la buena noticia de Jesús, Dios salva, de que en Él estamos y somos salvados. Esto es increíble, es la mejor noticia posible para la humanidad. Pero es algo que no solo es una noticia, no solo se habla, no solo se dice, sino que se realiza. Es muy importante realizar la salvación de Cristo. Y la Iglesia está para eso. En el mundo de la nueva evangelización hemos hablado de que la Iglesia existe para evangelizar. Pablo VI, Benedicto XVI, pero solo evangeliza, esto es Francisco parafraseando, solo evangeliza si hace discípulos. Esto es algo en lo que me encantaría entrar, pero es el típico tema del que hablamos en los Transforma, los Ns y cosas parecidas. La Iglesia existe para evangelizar. Marcos 16, Mateo 28, id y haced discípulos, id y predicad el Evangelio, pero solo evangeliza haciendo discípulos. El método de la Iglesia es hacer discípulos. Volvemos al mismo tema que nos preocupa a todos, pero ¿qué es hacer discípulos? ¿Cómo hacemos discípulos? Parece que teníamos claro que tras el primer anuncio lo que hacía falta era
el discipulado. Y efectivamente, es lo que procede, es lo que viene. Pero tenemos que conseguir llegar hasta él. No es tan obvio, o por lo menos a los hechos me remito. ¿En qué sentido? Hay una dificultad que yo aprecio, que veo, en el mundo de la gente que se ha lanzado al primer anuncio. Es cómo convierto esto en una experiencia en la parroquia de verdadera comunidad de discípulos. Y no es tan fácil. No penséis que los que nunca habéis hecho evangelización estáis tan lejos de los que ya la están haciendo. Porque este sigue siendo el temazo, el gran tema. ¿Cómo convertimos pues el impulso, el impacto? Se ha hablado aquí también de la experiencia que se tiene en ese algo más. Tenemos un reto y lo tenemos como iglesia. Ser sacramento universal de salvación, por supuesto, lo somos, es lo que podemos ofrecer al mundo, pero también tenemos un reto que es el reto de la integridad y el reto de la pastoral actual. Cuando habla de integridad, uno puede pensar integridad en muchos sentidos. Me está fallando el micrófono, ¿verdad? Mejor, este pesa más. Bueno, podríamos pensar que la integridad es ser íntegros, ¿verdad? Hombres y mujeres íntegros de fe y todo eso. Pero yo quiero hablar de algo que nos pasa como iglesia. La Catequesis Traende, 1978, de las primeras cosas de Juan Pablo II, dice... Ahora como que retumbo. No sé si a vosotros no. Pues me gustaba más el otro micrófono, no es por fastidiar. Me sonaba mejor. Bien. Catequesis Traende 18. La evangelización es una realidad rica, compleja y dinámica, que tiene elementos, o si se prefiere, momentos esenciales y diferentes entre sí, que es preciso saber abarcar conjuntamente en la unidad de un único movimiento. Todo lo que estamos haciendo en la parroquia, todo lo que hace una parroquia que evangeliza, que da sacramentos, que acompaña a la gente, que vive la caridad, ¿cómo unificarlo? ¿Cómo hacer que esto sea la unidad en un único movimiento? No sé si os lo parece, a mí me parece que estamos en el mundo de la multioferta, que se da de todo. Y la Iglesia estamos entrando en ese patrón también. Ofrecemos experiencias, ofrecemos convivencias, ofrecemos retiros, ofrecemos métodos, ofrecemos catequesis, ofrecemos desde curso de Biblia hasta lo que te puedas imaginar. Hay muchas cosas, es una multitud de cosas. ¿Podemos entrever la unidad en todo esto? ¿Podemos ver una coherencia? ¿Podemos ver una cohesión? Yo creo que debemos anhelarla para tener claridad y ofrecer el Evangelio con claridad al mundo. Porque si no, caemos un poco en una mundanidad que a lo mejor es muy santa y muy pía, porque estamos haciendo cosas buenas y cosas santas y cosas pías. Pero si os fijáis, hoy es la época del pasar el clic, de ver 500 posibles películas en Netflix, 800.000 canciones en Spotify y un abanico de posibilidades infinitas que nunca acaba, que nos tienen completamente distraídos todo el tiempo. La evangelización necesita, por lo tanto, esa unidad en el único movimiento. ¿Y cómo se hace la unidad? Cuando en muchos sentidos hemos fragmentado el proceso cristiano. Sí, tenemos catequesis. Sí, estamos haciendo primer anuncio, novedad. Sí, tenemos la vida sacramental, la vida ordinaria de la parroquia, pero no se intuye, no se ve con claridad un proceso. Y aquí os hago una pregunta dura. Cuando haces primer anuncio, cuando la gente entra por el método X en la parroquia, ¿a dónde lo mandas? Métete en algo de la parroquia y ya estoy contento. Ven a una oración y ya estoy contento. Están los domingos, por supuesto, tienes que venir a la Eucaristía, pero mientras estés en algo estamos todos contentos. No se entrevé el proceso, no vemos el proceso claro. O no lo tenemos claro. Tendremos que mirar en alguna parte. ¿Y dónde buscamos ese proceso? Y todo se refiere para mí en mirar a la iniciación cristiana otra vez, porque es el proceso. Lo explicaré un poquito más, pero en la iniciación cristiana, después, en teoría, de la predicación viene la conversión, y lo que procede es la iniciación. Es así de simple, ¿verdad? Es lo que la Iglesia ha hecho toda la vida. Pues en la iniciación nos lo jugamos todo, en cómo la vivimos, en cómo la formulamos, en cómo la centramos. Nos jugamos la maduración como cristianos, nos jugamos la maduración como parroquia.
Es un proceso que en el tiempo se ha ido desarrollando. Nos lo ha explicado Julio muy bien, pero son los mismos elementos. La pregunta es si los estamos combinando adecuadamente ahora. Y también otra pregunta es si acaso pues no la estamos un poquito fastidiando porque estamos como resultado teniendo gente mal iniciada, porque vivimos una especie de esquizofrenia pastoral. Hoy en día más, porque las cosas chulas parece que ya empiezan a pasar hasta fuera de la parroquia, en los eventos, en los métodos. No me quiero meter con ningún método, al revés, los pongo muy en valor. Pero como que ese centro pastoral de la vida está en un sitio y luego está el ordinario y luego está el depresivo, ¿no? Como que tenemos tres posibilidades. Y hay una esquizofrenia pastoral porque quiero estar en un sitio y quiero estar en el otro y quiero mantener aquí, quiero innovar acá. ¿Me entendéis un poquito? No sé, es difícil ver las caras y tal, a ver si alguien asiente, ¿no? Pero bueno, voy un poquito por ahí. Yo creo que vivimos una verdadera esquizofrenia pastoral ahora mismo, como resultado de un auge de cosas buenas que se empezaron y de los métodos en ese sentido también, que nos está llevando a no conectar, a no encontrar ese camino para esa integridad en un único movimiento de todo lo que hacemos como parroquia. Uno de los síntomas, que muchas de las cosas de evangelización pasan fuera de la parroquia y no revierten en la parroquia, aunque se medio hagan desde la parroquia. No estoy hablando de ningún método en concreto, pero estoy hablando de todos, ¿me entendéis? No se trata de señalar, de decir es que si este método tal o cual, cada uno tiene sus virtudes y sus potencialidades y sirve como método para lo que sirve y son muy adecuados tanto en cuanto son inspirados por Dios. Bueno, pues vamos a entrar en harina entonces, en el tema teológico. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hay un batiburrillo, hay una especie de totum revolutum. Nos dice el directorio de catequesis. Miguel López Valera nos ha hablado del directorio también en el taller. Si bien la distinción conceptual entre preevangelización, primer anuncio, catequesis y formación permanente sigue siendo útil, en el contexto actual ya no es posible hacer esta diferencia. Todo se ha mezclado. La teoría la sabemos, la hemos estudiado, nos hemos preparado, pero todo está mezclado en un cierto sentido. ¿Qué es lo que pasa? En efecto, quienes hoy piden o ya han recibido la gracia de los sacramentos a menudo no tienen una experiencia personal de la fe o no conocen íntimamente su fuerza y su ardor. Esto es una contradicción in terminus. O sea, ¿qué estamos diciendo? En teoría, la Iglesia necesita predicar, la gente se convierte, la gente se inicia, la gente se inserta en la comunidad cristiana y la gente camina en la comunidad cristiana y sale al mundo. Eso es un orden lógico, integrado, que se vivía en la Iglesia primitiva. Naturalmente, porque no había cristianos, había que predicar y la gente se insertaba en la Iglesia. Pero ¿qué es lo que nos pasa hoy en día? Nuestras sociedades son de antigua cristiandad o de cristiandad tardocristiandad, como me gusta llamar. Eso significa que ya está bautizada la gente. Eso significa que ya está iniciada. Gente que ya recibe los sacramentos o gente que pide los sacramentos, que no tienen una experiencia personal de la fe o no conocen íntimamente su fuerza y su ardor. Vale, entonces nos sirve esta distinción, entender una cosa, entender otra, lo que es el primer anuncio, qué pasa antes, qué debe pasar después, pero está todo mezclado. Y si está todo mezclado, tenemos que solucionarlo, tenemos que aclarar esto si buscamos esta unificación. Uno de los temas de Transforma es la unidad. Unidad intraeclesial, unidad con otros hermanos, unidad, pero también coherencia, unidad, cohesión en ese sentido. ¿Es solucionable este batiburrillo? ¿Es posible de alguna manera? Bueno, pues el camino que yo os propongo es recordar que todo sigue girando en torno a la salvación. No se habla lo suficiente de la salvación, no se habla lo suficiente del reino. Estamos haciendo una pastoral de eventos, de actividades, casi de entretenimiento muchas veces, y si no, de chute, de subidón, y a veces muy santa y a veces muy elevada, pero creo que nos pasa como, no sé si sabéis esa historia, que yo creo que es una leyenda urbana, de un corpus en Toledo que salió increíblemente bien, todo preparado, la gente, bueno, las flores, la supercustodia, y cuando salieron con el Santísimo,
se les había olvidado el Santísimo. Teníamos todo menos el Santísimo, ¿no? Ahí. Yo creo que no es una historia que haya pasado, pero bueno, lo he oído contado así. El centro de lo que hace la Iglesia, vuelvo a ello, es la salvación. Para esto sirve la Iglesia. ¿Estamos misionando en clave de salvación? ¿O estamos misionando en clave de vampiros eclesiales? Que quieren gente, quiero sangre, quiero que venga la gente. Si tenemos la salvación en el centro, si la tenemos clara, hay unas consecuencias también en cómo ordenamos todo el proceso. Y la Iglesia es sabia. Esto ya está inventado, esto ya está hecho, esto ya se ha vivido. Tenemos que saber recordarlo, tenemos que saber volver a ello. Avanzamos un poquito más. El directorio de catequesis, a veces lo de abajo no se lee porque tenemos los sillones, pero yo os lo leo. 171. El significado del nombre Jesús, Dios salva, recuerda que todo lo que se refiere a Él trae salvación. La catequesis nunca puede ignorar el misterio pascual, por el que ha sido concedida la salvación a la humanidad entera y que además es el fundamento de todos los sacramentos y la fuente de toda gracia. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. El misterio pascual en el centro, no lo podemos ignorar. Todo apunta hacia la salvación. Seguimos en la salvación. Alzaré, veis la copa, ¿no? Todavía la tenéis clara ahí, ¿no? Alzaré la copa de la salvación, que está bien llena de ese vino de la vida abundante en Cristo, que debe desbordarse. ¿Cuál es el proceso de la salvación? Ya lo he contado más o menos de alguna manera, pero en la Iglesia primitiva, la predicación, ¿a dónde llevaba? Al catecumenado. El catecumenado se refiere al bautismo. Vamos a llegar al bautismo. Y después venía la mistagogía, la introducción en el misterio, el llegar a la plenitud de la iniciación, a la Eucaristía y a la vida que viene después. Esto pasaba en el proceso que nos ha contado Julio, en el proceso de los catecúmenos, y se vivía en la Cuaresma para recibir los sacramentos de iniciación y ser enviados y ser lanzados a la misión, por decirlo de alguna manera. Esto era el catecumenado de la Iglesia primitiva. Un catecumenado que nosotros asimilamos como algo que solo pasa con niños, con, sí, neófitos, pero neófitos tirando a niños. Y por lo tanto lo tenemos casi medio borrado de nuestra mente o de nuestra perspectiva pastoral. Porque sí, cuando tú preguntas a alguien, ¿qué tal el catecumenado? Ah, sí, hemos tenido 2 este año que se han convertido. Cada vez pasa más, ¿verdad? Cada vez se bautiza menos gente, entonces empieza a haber gente que necesita, a la que procede bautizar. En Francia, ya lo llevamos oyendo ya 2 o 3 años, ¿verdad? En la vigilia de Pascua, este año, ¿cuántos han sido? ¿17.000 o 24.000? No me acuerdo. Pero ha habido un montón de adultos bautizados. Estuvimos el año pasado y nos contaban que está siendo un renacer de gente que pide el bautismo. Y aquí empieza a pasar. Entonces los periódicos católicos han empezado también a hacer noticias de cuántos bautizados se han bautizado en las diócesis. Está habiendo un resurgir del catecumenado en adultos que se acercan a la Iglesia. Pero seguimos pensando que esto es para los que se acercan a la Iglesia y no solo es para los que se acercan a la Iglesia. Es lo que os quiero contar. Pero hay una cosa clarísima. Necesitamos volver a la fuente bautismal. ¿Queremos renovar la Iglesia? Yo creo que sí, ¿no? ¿Queremos renovar la Iglesia? Sí. Bueno, yo prefiero que la renueve el Señor, ¿no? Pero es verdad. Queremos que el Señor renueve la Iglesia, por supuesto. ¿De dónde nace todo? ¿Cuál es el momento cero? ¿Cuál es el sacramento fundamental que decía el Papa Juan Pablo II en Redentor Hominis? Bautismo. Este es nuestro problema conceptual. El sacramento fundamental es el bautismo, es la pila donde nacemos, es donde somos incorporados en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, es donde nacemos al ser de hijos de Dios, es el momento fundamental. Obviamente bautismo y Eucaristía están relacionados y hay que hacer el camino entre los dos para llegar a esa plenitud, y la Eucaristía se nos presenta como fuente y como cumbre en el magisterio. Pero no tenemos suficientemente el bautismo en la retina. En la cristiandad se bautizaba todo lo que se mueve.
Estaba claro. Tienes que adentrarte mediante la iniciación sacramental, vamos a bautizar y te iniciamos. Y eso es lo que heredamos, por lo que nos ha contado Julio. Se hace como se hace hoy en día, cuando se hace. Pero no está en nuestra retina, no está en nuestro radar. Necesitamos volver a la fuente bautismal, necesitamos volver a lo que hace el Espíritu Santo. Necesitamos el baño, necesitamos nacer de nuevo. En Juan 3, Nicodemo, ¿qué hace falta, Señor? Tienes que nacer de nuevo. Esta iglesia necesita nacer de nuevo. ¿Queremos transformar la iglesia? Sí. ¿Queremos la renovación de la iglesia? Sí. Entonces necesitamos nacer de nuevo. ¿Y cuántas veces podemos nacer de nuevo? Si solo se puede nacer una vez. ¿Podemos volver a bañarnos en las aguas del bautismo? ¿Podemos poder decir, Espíritu Santo, ven, ven y riega esta tierra en sequía? Ven y riéganos, ven y vuelve, ¿no? Como dice San Pablo, continuad siendo llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, más bien embriagaos con el Espíritu Santo. Seguid embriagándoos, seguid llenándoos del Espíritu Santo. Volver a Pentecostés una y otra vez es la clave de todo método de evangelización exitoso. Los métodos de primer anuncio, cuando funcionan porque son un nuevo nacer o un renacer, y todo apunta al bautismo. Aquí tengo una foto creada con inteligencia artificial en la que vemos el Espíritu Santo y la pila bautismal. ¿Os habéis fijado una curiosidad en dónde ponemos la pila bautismal en nuestras iglesias? ¿Dónde se pone por aquí? En la entrada. Es el lugar de inicio, ¿verdad? En las iglesias de antes había un preámbulo, el nártex, un lugar para los catecúmenos que todavía no habían accedido. Y una vez que pasaban por el bautismo, entraban a otro lugar, pero todavía no entraban plenamente a la Eucaristía. Tenían que hacer ese recorrido mistagógico para llegar a adentrarse dentro del misterio. Fijaos en Gaudí, que lo hemos visto aquí. ¿Qué nos pone? El nacimiento, la pasión, las fachadas que hay ahí. La resurrección, ¿qué viene por ahí? ¿Y dónde están? Están afuera porque tenemos que adentrarnos en el misterio. La Sagrada Familia predica hacia afuera, a los que están fuera, invitándoles a pasar por el misterio, los misterios de la vida de Cristo, al gran misterio de la comunión con Dios. Hacia ahí es donde se nos invita y donde apuntaba Gaudí. El caso es que la Iglesia, consciente de esto, en la Sacrosanctum Concilium, esto es un documento del Concilio Vaticano II, dice lo siguiente: restáurese el catecumenado de adultos dividido en varias etapas y póngase en vigor a juicio del ordinario del lugar. Con lo cual el tiempo del catecumenado destinado a la conveniente instrucción pueda ser santificado con ritos que han de celebrarse en tiempos sucesivos. En el concilio, la Iglesia se da cuenta de que hay un déficit de esto. El catecumenado nos lo hemos olvidado. No sabemos dónde está. Hay que restaurarlo. ¿Y cómo lo vamos a restaurar? Hay un rito, el RICA, que pauta esto y está muy bien desarrollado, pero como nos decía Paco Romero, que nos ha hablado de esto también en su taller, pues no se ha implementado en casi ningún sitio de la Iglesia. Un poco en Francia, un poco en Irlanda, no sé dónde está Paco, ¿no? Pero un día lo hablábamos, en 2 o 3 sitios. Pero después del concilio, bueno, sí, esto se ha dicho y ahí lo tenemos, pero no se ha hecho. Y si se ha hecho para niños, hemos pensado, y unos pocos adultos que se convertían. ¿Qué es lo que yo creo que procede? Una auténtica reiniciación cristiana. Necesitamos reiniciarnos, necesitamos volver a nacer, necesitamos volver a entrar, necesitamos que la gente que está mal iniciada vuelva a pasar de alguna manera por la iniciación. Y resulta que el catecumenado también puede ser un catecumenado de reiniciación cristiana. Esto lo hablé hace no tanto y me dijeron, es que lo de reiniciación no me convence. Y digo, bueno, si ya te iniciaron, te tendrás que resetear, llámalo de otra manera, pero tienes que volver a pasar por él. ¿Qué nos dice el directorio de catequesis? Una cosa muy interesante. Según la situación de los sujetos, podemos hablar de 3 propuestas catecumenales. Un catecumenado en sentido estricto, para los no bautizados, obvio, ¿no? Jóvenes, adultos, niños en edad escolar, adolescente. Un catecumenado en sentido analógico.
O sea, hacer lo mismo que hace el catecumenado, aunque ya lo hayas recibido analógicamente, vamos a hacer lo mismo que se hace en el catecumenado. ¿Para quién? Para los bautizados que no han completado los sacramentos de la iniciación cristiana. Es que me bauticé pero no me confirmé. Es que nunca terminé de... Analógicamente, bueno, pues ya estás bautizado, pero seguimos. Una catequesis de inspiración catecumenal para aquellos que han recibido los sacramentos de iniciación, pero que aún no están suficientemente evangelizados o catequizados, o para aquellos que desean retomar el camino de la fe. O séase, toda esa masa de gente que ya fue iniciada es susceptible de volver a pasar por un catecumenado. Debería pasar por un catecumenado. ¿Qué es el catecumenado? Es la inserción en la comunidad cristiana. Es algo que se realiza, un acontecimiento, algo que sucede. No es solo una instrucción. No es que te enseñen el catecismo, te sepas el Padre Nuestro y recibas el sacramento. Es un proceso de inserción viva en la comunidad, que es un elemento vivo. Es un itinerario, es un camino, es un proceso. Es un lugar por donde pasar. Porque es verdad que el catecumenado no es eterno, o sea, tiene un principio y un fin, pero es algo por donde debemos pasar. Y aunque hayamos pasado teológicamente, ontológicamente, formalmente, si el resultado es que no estamos suficientemente evangelizados o catequizados, o que deseamos retornar al camino de la fe, procede el catecumenado de reiniciación. Esto es una pista increíble para lo que llevamos buscando todos estos años, todas estas décadas. ¿Qué hay entre el primer anuncio y el discipulado? ¿Cuál es la secuencia adecuada? ¿Cómo conseguimos esa unidad de movimiento? ¿Cómo dejamos de hacer una pastoral esquizofrénica? ¿Cómo centramos el tiro para que esto vaya en la buena dirección? No como Ron Ray Marshall, ¿no? Que visteis ahí, como mi inglés ahí, Malone decía, ¿qué has dicho? ¿No? El tema de ir en la dirección adecuada es fundamental. Hay un autor que tiene un libro sobre el catecumenado, Floristan, es muy conocido para los que han estudiado teología, que habla de 3 tipos de gente a la que tenemos que llegar hoy en día, que ya lo tienen, ya tienen la iniciación. Dice, primera cosa, hace falta un precatecumenado para bautizados neopaganos, traducido al lenguaje técnico, eso es lenguaje técnico teológico traducido al lenguaje práctico. Hace falta el primer anuncio para la gente que ya está bautizada, pero viven como neopaganos. Para eso sirven los métodos. Y está funcionando, ¿verdad? ¿Cuánta gente está pasando por Alfa Emaús, seminarios, cursillos? No quiero dejarme a nadie, ¿vale? Estoy intentando citar todo lo que puedo. ¿Cuánta gente está pasando por ello? Si no lo está y estás en un sitio donde no ha pasado, es lo primero que tiene que pasar. Y esa gente que pasa, en su mayoría están bautizados, aunque vivan como paganos, por eso son neopaganos. Eso es el primer anuncio, que técnicamente es el precatecumenado, porque hay una centralidad en el catecumenado. Después dice, catecumenado para bautizados convertidos. Vale, este se bautizó y está convertido, pues hay que hacer el catecumenado, hay que insertarlo en la comunidad cristiana. ¿No tenéis una sensación de que toda la gente que pasa por el primer anuncio pasa por él como por una experiencia, pero luego se va por ahí? Una cierta sensación de un pájaro en mano y ciento volando, por decirlo de alguna manera. Es porque hay que insertarlos en un proceso que responda tanto a su necesidad de formación, de crecimiento, de acompañamiento, como a una inserción verdadera y real, sacramental en la Iglesia. ¿Cuál es la tercera categoría? Entonces, dices, bueno, pues hemos dicho, tenemos bautizados neopaganos, tenemos bautizados convertidos, donde procede el catecumenado, y tenemos los creyentes ya catequizados. Ahí es donde procede la liturgia, el misterio, la vida cristiana, lo que ya vivimos, lo que ya se vive en la Iglesia ordinariamente. 3 tipos de clientes, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Vuelvo a la cita del magisterio de antes. Por esta razón, así como Cristo
Fue enviado por el Padre, él mismo envió a los apóstoles, no solo los envió a predicar, sino también a realizar la obra de salvación que proclamaban, mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica, Sacrosanctum Concilium. Por si no lo he dicho, lo vuelvo a decir, o por si no se ha entendido, o por si me he explicado mal, probablemente. Se trata de realizar la obra de salvación en las personas. No basta solo con predicar, no basta solo con llevarlos a una experiencia de primer anuncio. La salvación tiene que suceder en las personas. No basta con la experiencia, nos decía Javi. Hace falta la inserción, hace falta el nacimiento real a la vida nueva. Y la vida nueva solo se sostiene en la familia, en la comunidad, en el contexto de un único movimiento unificado. La salvación debe seguir sucediendo. No es solo una palabra que te dan, no es solo una noticia, es un acontecimiento en la vida de las personas. Y eso es lo que se ha vivido en la Iglesia siempre. Ese es el proceso sacramental. Y el proceso de iniciación está en él también. Aquí esto es teológico, ¿verdad? Yo estoy aquí intentando no irme mucho por las ramas, ni subir demasiado, pero a la vez es muy bonito y es muy profundo y debemos aprender esto profundamente. ¿Qué nos está diciendo el concilio? De una manera más fácil, restauremos el proceso y su secuencia. Restauremos el proceso y su secuencia. El proceso, evangelizar, hacerse discípulos, ser enviados. Básico, ¿verdad? Y la secuencia adecuada, ¿cuál es? La secuencia de la iniciación cristiana, la secuencia del catecumenado que lleva a la vida cristiana. No es solo para los que vienen por primera vez a la iglesia. Primer anuncio, entonces, catecumenado de iniciación, si no estabas bautizado, o de reiniciación, si estabas bautizado, vida cristiana discipular. También se podría decir vida cristiana litúrgica, porque la liturgia realiza algo. Eso es lo bonito y lo grande de la liturgia. Parece tan obvio cuando uno lo lee. Lo hemos estudiado, ¿verdad? Quienes habéis estudiado teología lo sabéis. ¿Lo estamos realizando? ¿Sabemos cómo realizarlo? ¿Sabemos hacer que pase? Volvamos a la tradición. ¿Qué nos está proponiendo la Iglesia? Aquí tenemos una obra fundamental de la que se ha hablado en un taller, el nuevo catecismo, Buscad al Señor, que tiene una genialidad, que es lo que dice, catecismo. Dice, para el catecumenado de adultos y la, decidlo todos, revitalización de la vida cristiana. A ver, revitalización de la vida cristiana. La conferencia episcopal, recogiendo el guante de lo que han pedido los obispos, de lo que ha pedido el concilio, del directorio de catequesis, ha propuesto este catecismo que tiene unos pasos para realizar de manera efectiva, de manera sacramental o litúrgica, todo lo que procede a la hora de insertar o de revitalizar a una persona que quiere caminar como adulto en la fe. Es un tesoro. Lo puedes usar y lo debes usar, pero no como un material de instrucción, sino como un itinerario de vida. Podrás adaptar un poquito aquí, otro poquito allá, pero en su esencia nos está marcando el camino por el que la Iglesia nos propone deambular, caminar hoy en día. Debemos prestarle más atención, de verdad. Creo que es algo que por algún defecto quizás, por eso que os decía de que asimilamos que esto es para los niños, asimilamos que es para los pocos no bautizados que tenemos, no lo estamos viendo en su justa dimensión y en su potencialidad. Porque la potencialidad de esto os la voy a explicar ahora. Y os la voy a explicar con dibujitos, que es mejor porque ya tanta palabra, pero el catecumenado no es solo para adultos sin bautizar, que se nos quede en la retina. Ahora mismo creo que es una necesidad perentoria para todos, para así edificar el cuerpo de Cristo. Perdonad la palabra, perentoria, urgente. ¿Nos va la vida o la muerte en que esto pase? Si no, vamos a hacer una pastoral de métodos, una pastoral de eventos y una pastoral de emociones o de sensaciones o de chispazos. Si no damos el salto desde la chispa
a la hoguera no se va a producir un fuego sostenido en la iglesia. Estamos en la pastoral de las chispas mientras no se produzca un fuego sostenido, que se pueda alimentar con la brisa suave, con el soplo constante del Espíritu Santo y que caliente, que dé calor, que dé vida al mundo, no solo a nosotros. Porque a veces sí que surge un fuego, porque hay pues también ese material, la yesca y esas cosillas, y nos calentamos. Pero suele ser flor de un día, cuando no prende, cuando no fundamenta, por decirlo de alguna manera. Y recordad esto, no hay discipulado sin proceso. Sí, lo hemos dicho hasta la saciedad, el proceso, el discipulado, el proceso. Pero no hay proceso discipular sin catecumenado. Me dirán los puristas, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Claro que es lo mismo, es verdad. Después del primer anuncio procede el discipulado. Pero para que el discipulado sea posible, hace falta el proceso del catecumenado, la inserción real que realiza algo. Sin eso, el discipulado es lo que está pasando ahora mismo. ¿Qué es lo que yo veo? Que después de un exitoso primer anuncio, la gente se afilia a la iglesia, se siente cercana a la iglesia y empieza a participar de grupos de vida, de grupos de formación, de grupos de oración, pero se acaban cansando. Y todo el mundo sigue con la cantinela. Y después del primer anuncio, ¿qué? Y todo el mundo busca métodos de discipulado. Y queremos inventar métodos, o buscamos a ver qué hacen los americanos, a ver qué se hace en otras confesiones. Método discipulado. Muy interesante, pero el método es el catecumenado. El principio del método, por lo menos. Porque el catecumenado es verdad que acaba, pero la iglesia nos dirá cosas interesantes, ya veréis al final. Bueno, vamos con algo mucho más gráfico que va a ser mejor. Yo lo explico así. Una copa de vino, todos conocemos. En Galicia fuimos a comer a un sitio el año pasado y nos daban unos cuenquitos súper ricos. ¿Cómo se llaman? Cuncas, ¿no? En ese caso no me vale para la imagen, pero me encanta el vino de aquí, así como Abrantes, ¿cómo se llama? Barrantes, jo, qué mal estoy, eso, con mucho cuerpo, ¿verdad? Con mucho fundamento, que además es con ese dulzor que te entra y cuando te quieres dar cuenta tienes una cogorza que de aquí que se soluciona con un chuletón así, de los que dan aquí, ¿no? Que también da mucha alegría, ¿no? El caso es que el vino de la vida cristiana se puede asimilar a esto. ¿Veis que hay un tallo, una base en la copa? Hay un tallo que es lo que conecta con el cuerpo o el cáliz. Y siguiendo con esto, ¿qué es lo que nos está pasando ahora en la iglesia? ¿Qué es lo que yo creo que nos está pasando? ¿Hemos resuelto el primer anuncio? Bueno, en algunos sitios. Si no lo habéis resuelto, por favor, resolverlo, apostad por una metodología de primer anuncio, la que sea. Queremos hacer discipulado, queremos vivir la vida cristiana, pero no conseguimos una conexión entre los dos. ¿Cómo se conectan los dos? Por el catecumenado. El catecumenado, como el tallo de una copa, es un proceso único y estrecho. El primer anuncio es un proceso amplio. Si veis en la base, no sé si se puede señalar aquí, pero bueno, lo veis más o menos, no sé si estoy un poco en medio. La base de las copas es más grande que el cuerpo de la copa. Si fuera más pequeña, ¿qué pasaría? Muchos son llamados. ¿Qué quiere el Padre? Que todos se salven. Pocos son los escogidos. Estamos llamados a entrar por el camino estrecho. En ese sentido, la llamada es para todos y esa es nuestra misión como iglesia primordial. La iglesia existe para evangelizar y anunciar. ¿Cómo anunciamos y a quién anunciamos? ¿Qué hay debajo de la copa? El agua del mundo, el agua de la vida. El agua de la vida normal de las personas. ¿Y qué es lo que viene a hacer Jesús? A convertir el agua en vino. Pero hay que pasar por el alambique. Igual que para hacer un whisky, para destilar un licor, hay que pasar por un alambique que va así haciendo sus vueltas hasta que se destila el licor y se derrama donde se tiene que derramar. Pues ese agua que Jesús quiere convertir en vino tiene que ascender y tiene que pasar por un proceso que realice esa transformación, que convierta eso en ese licor precioso. Conforme
vemos la imagen, nos damos cuenta de que el catecumenado no es que sea algo elitista, que sea para pocos, sino que es algo único, es un proceso único. Y eso es lo que nos falta para tener la integridad de la copa en la Iglesia. Pastoral esquizofrénica entre primer anuncio y discipulado, entre el mantenimiento y la misión, entre el evento y la ordinariedad de la vida de todos los días. Eso es lo que estamos viviendo como Iglesia. Para mí es el análisis. Si no es una esquizofrenia, es una división o un muro de cristal que no sabemos franquear. Todo el mundo sigue preguntando, y mira que llevamos tiempo, 15 años, y después del primer anuncio, ¿qué hacemos? Y cuando responden que el discipulado, siguen intentándolo, pero falta algo muchas veces. No, esto no es una enmienda a la totalidad, ¿eh? Hay casos y casos, hay experiencias, hay muchas cosas de las que aprender, cosas no solo meritorias, sino ungidas. Pero me entendéis, por lo general, la gente prefiere, bueno, ya que el primer anuncio funciona y volvemos a tener gente y nuestros eventos funcionan, no nos compliquemos la vida. Pero anhelamos una iglesia de discípulos. El sueño del Papa Francisco no era una iglesia misionera solo, también era verdaderas comunidades de discípulos. Anhelamos una unidad, que es lo que dice el Papa León. ¿Qué más vemos en la copa? Vemos que se va generando el buen vino, bien destilado, con pozo, con vida cristiana. Uno, después del catecumenado, puede vivir la vida cristiana de 1000 maneras. Tenemos multitud de carismas. Puede haber, pues, desde vida movimental, lo que se vive en los movimientos, hasta diferentes expresiones, diferentes itinerarios, diferentes realidades, carismas, acentos, forma de vivir la vida cristiana. Y tiene que haber una creatividad también en las parroquias, en las comunidades. Y esa creatividad, inspirada por el Espíritu Santo, dará esa variedad que es la Iglesia. Nadie tiene un método mejor que el otro. La cuestión es que los métodos tengan lo que tienen que tener. Si este catecumenado se convierte en un proceso único y unificador de la parroquia por el que pasan tanto los nuevos como los que ya estaban, podemos volver a nacer y se puede volver a producir vino. ¿Y el vino para qué está? Aquí os pongo una imagen que tiene también su polémica. La vida cristiana, los sacramentos, ¿para qué son? En el Antiguo Testamento vemos como sobre el altar de Dios se derramaban libaciones. Eso significaba derramar vino, derramar tus dones, derramar lo que mejor tenías, lo más rico, lo más valioso. Como en las bodas de Caná, el vino, dicen, qué desperdicio, estás dando el mejor vino ahora, mejor se da el malo ahora que están borrachos. No, el vino bueno es para gastarlo. Es para beberlo, es para disfrutarlo. El vino de la vida cristiana es para eso. La copa está llamada a derramarse. Pero ¿cómo derramamos la copa? Si tenemos una concepción santificadora, pensamos que el vino se va a derramar porque cuanto más santos seamos, más desbordará la copa. Llegará un momento que se saldrá el vino por arriba y todo el que se acerque dirá, ¡wow! ¿No? ¿Cómo desbordas de santidad, de vino? Eso está bien. Pero a mí me enseñaron una cosa. En la evangelización hay que dar de lo que falta, no de lo que sobra. Y derramarse significa morir. Significa perder lo bueno, perder lo que yo tengo. Ese es el sacrificio de Cristo que se derrama por nosotros. Y de su costado brotarán, pues, ríos de agua viva y el agua y el vino de la salvación. Derramarse entonces es someterse voluntariamente a esta ley cristiana de la kénosis, del hacerse menos, de perder lo tuyo, de dar lo que el Señor te ha dado. El vino no es para guardártelo. El vino no es para que te lo bebas y lo disfrutes y te lo quedes. El vino es una ofrenda de libación que tiene que derramarse sobre el mundo. La vida cristiana está hecha para derramarse sobre el mundo, para santificar al mundo. De eso va el Concilio Vaticano II. Y lo santificamos con la vida y el vino nuevo de Jesucristo, muerto, derramado y entregado por nosotros. Este es el secreto para que una parroquia fluya. Me encantaría quedarme aquí, pero hay que avanzar. Si el proceso de las personas es la salvación, ¿verdad? El Señor quiere, el Padre quiere que la gente se salve.
La parroquia también tiene un proceso. Hablaba al principio de la necesidad de un movimiento único, un movimiento unificado en las parroquias. Es un anhelo unificar nuestras parroquias. Que dejemos de estar vueltos locos, como nos decía Edu, ¿no? Por aquí, por allá, haciendo cosas. Necesitamos esa unificación. ¿Cuál es el proceso de la parroquia? ¿A qué nos podemos agarrar? Pues a lo que ya vamos diciendo, al proceso de la Pascua. Lo ha dicho también el arzobispo de Braga, don José. El proceso de la Pascua está en el centro de nuestros planes. El proceso de la Pascua. ¿Os imagináis toda la iglesia volviendo a la Pascua? La iglesia es la Pascua, el paso del Señor. Y en el centro de la Pascua, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se hace en la vigilia de Pascua? ¿Qué es lo que se ha hecho toda la vida en la vigilia de Pascua? Bautizarse. ¿Qué es lo que hace una iglesia sana en la vigilia de Pascua? Bautizar neófitos, bautizar la gente nueva. ¿Pero qué hacemos el resto? Renovar nuestros votos. O sea, todo el mundo se está bautizando de alguna manera. Obviamente, el bautismo es uno y para siempre. Los demás renovamos los votos del bautismo. Todo gira en torno al proceso de la Pascua, que es el proceso de la salvación, de la cual no hablamos lo suficiente. Volvamos al proceso de la Pascua. Una iglesia pascual, en clave pascual, es la que entiende la misión fundamental de la salvación. Y este proceso de la Pascua es una propuesta para todos, no para una élite, no para los nuevos. Lo tenemos, vamos a entenderlo, porque esto es lo que vivimos. Vemos que la parroquia, esto es una analogía, veis el sol ahí, y la parroquia como que va circulando, ¿no? Todos los años tenemos un ciclo, bueno, los ciclos litúrgicos, ¿verdad? Los misterios de la vida del Señor. Empezamos ¿con qué? Con el tiempo ordinario, el Adviento, la Navidad. Ordinario otra vez, y esto nos lleva a la Cuaresma que prepara la Pascua, y en la Pascua nace el sol que nace de lo alto. Pasamos de la noche, de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz en Jesucristo resucitado. Y en esto nos va la vida. Y luego ya, vuelta a empezar, falta ahí Pentecostés, ¿verdad? Que es ya la consecuencia última de la Pascua, el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos nosotros, sobre toda la humanidad. Es una pasada. La parroquia está realizando algo litúrgicamente todos los años. La comunidad cristiana lo vive sacramentalmente y lo realiza. Y traducido de otra manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos circulando en torno al bautismo. Estamos volviendo al hecho generador todos los años. Del bautismo iremos hasta la Eucaristía, la comunión y todo lo que conlleva. Es precioso, ya está inventado, no tenemos que inventárnoslo, solo tenemos que sincronizarlo, solo tenemos que unificarlo. Hay que unificar la evangelización que estamos haciendo, los eventos que estamos viviendo, con lo que vivimos dentro de las comunidades cristianas, con lo que realizamos sacramentalmente. Y el secreto y la clave es el catecumenado. Si en el centro está la evangelización, en el centro del año litúrgico va a estar los bautismos. Necesitamos volver a ser una iglesia que bautice. Estamos siendo una iglesia que entierra a muertos, no que bautiza renacidos. ¿O no es verdad? Los curas están todo el día acompañando con dignidad la muerte, muchas veces, en ese sentido. A mí me da mucha rabia, no puedo venir, ¿por qué? Porque se ha muerto no sé quién y tengo que estar. Por supuesto tienes que estar, es parte de tu sacerdocio. Pero esta iglesia ahora mismo parece que está más preocupada de enterrar muertos que de dar a luz nuevos hijos. Y esa es la llamada. Sin desatender a nadie, sin echar ni desterrar el vino viejo. Vino viejo, vino nuevo, los dos tienen que ponerse cada uno en su barrica para que no se pierdan, nos dice el Evangelio. Pero tenemos que recuperar una claridad en esto. Este es el camino de salida a la crisis que tenemos como iglesia. No son las estructuras, no son las agrupaciones, decía Malon, ¿no? Las fusiones de parroquias, las unidades de pastoral, esos son síntomas, lo voy a decir aquí, perdonadme, de una mala estrategia de liderazgo. Y aquí que me echen de la iglesia, volveré de rodillas a pedir que me readmitan, ¿vale? Es una mala estrategia de liderazgo, malísima. Nos está matando nuestra pastoral y lo que es peor, no está dando prioridad a la salvación ni al reino de Dios. ¿A qué estamos jugando? ¿A mantener las estructuras? Estructuras que ya
irremediablemente van a tener que metamorfosear. Nadie dice que mueran las parroquias, sino que muera el modelo de parroquia en el que estamos. No tenemos por qué morir, no es la única narrativa. No salimos al desierto para morir. No tienes por qué morir en la pastoral en la que estás. Esto es muy fuerte. Alguien lo tiene que decir. Alguien lo tiene que escuchar. Y si no lo decimos, hablarán las piedras. Y si no hablan las piedras, hablará la demografía. Ahora mismo, como dice Malone, que tanto inspira, pues muchas veces nos hemos convertido en guardianes de museos, cuando no, celadores de mausoleos. Y la iglesia no es un mausoleo. La iglesia es el cuerpo vivo de Jesucristo, que trae la salvación, Jesucristo, el único Salvador, un solo bautismo, un solo Señor. ¿A qué estamos jugando con nuestras reestructuraciones? ¿Qué es lo que estamos intentando realizar? ¿Somos vampiros? ¿Queremos la perpetuación? ¿Dónde está la misión? ¿Dónde está la salvación? Nadie viene aquí a inventar la Coca-Cola. ¡Ay, es que malo los americanos, es que hacen las cosas! Habéis visto, ¿no? Una diócesis que se ha tenido que reducir a 25 parroquias. Aunque suene muy americano Malone, está mucho peor que lo que estamos aquí. Aquí todavía hay sustrato. Todavía estamos a tiempo. ¿Lo haremos? ¿Lo escucharemos? Ya entro en conclusiones que pueden ser dolorosas o pueden ser luminosas. Yo no quiero cargar a nadie. Esto no carga sobre ti solamente, párroco. No carga sobre vosotros, equipo, laicos, gente que está en la parroquia. No somos ni los primeros ni los últimos de la iglesia. No servimos a nuestra visión. Servimos a la visión del Padre para la humanidad. Esto nos supera, nos antecede, nos precede y nos sucederá. Esta es la historia de Dios con la humanidad. Podemos recibirlo en clave derrotista, sentirnos apesadumbrados. Eso es tu depresión pastoral. Eso es lo que te ha tocado vivir. Eso es el animal apaleado que ha recibido muchos palos. Pero Dios no acusa, convence. Cuando llama, cuando señala algo que hace falta cambiar, da alegría, da paz, da camino. Siempre hay camino. Mis caminos no son vuestros caminos, pero siempre hay camino con el Señor. Nuestro misterio es un misterio de muerte y renacimiento poderoso. Es un misterio pascual. Hay que morir para vivir, está claro. Y el Señor nos resucitará. ¿Pero a qué debemos morir? ¿Cuál es el proceso que estamos ofreciendo real hoy en nuestras parroquias? ¿Cuántos de nuestros procesos tienen que morir? ¿Cuántas cosas tienen que morir en nosotros, en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar la realidad pastoral? ¿Cuánta conversión necesitamos? ¿Cuán pecadores somos? ¿Cuál es el proceso que estamos ofreciendo? ¿Proceso pascual? ¿Proceso de salvación? ¿Os acordáis de la lista de Schindler, la película? El hombre que salva a judíos con su empresa hasta que al final ya no puede salvar más y cuando ya le quitan de ahí empieza a mirar y dice, si hubiera vendido este reloj podría haber salvado uno más, si hubiera vendido el anillo, si hubiera vendido, mira tu parroquia, ¿no? Tú véndelo todo y sígueme. Si hubiera vendido esto, si hubiera cerrado esto, si hubiera entregado esto, si me hubiera librado del poco vino que me queda, como la viuda de Sarepta, que da su pan escaso, su aceite escaso, y Dios da una medida profunda, una medida generosa. ¿Cuánta gente podría salvarse si nos creyéramos esto? Y lo creyéramos de verdad. Es imposible avanzar en el camino de la nueva evangelización sin establecer o restablecer el proceso de salvación en el centro. Imposible. Lo que estamos haciendo con discipulado no es suficiente. El proceso de salvación tiene que estar en el centro. En esto nos dan
vueltas los hermanos evangélicos, que solo saben decir predicación, Jesús te salva, conviértete. Lo tienen clarísimo en ese sentido. Tenemos que volver a eso. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. No hay otra jugada. No hay otra jugada. Las demás son estrategias perdedoras, estrategias abocadas al fracaso. Pero no te cargues con esto, de verdad, no te cargues. Que sí que hay gente que se tiene que cargar con esto en la iglesia, ¿vale? Y lo tendrán que oír, pero si no hablarán las piedras, el Señor nos llevará. Necesitamos salir del efecto gravitacional del mantenimiento. Es un efecto que nos atrae, que nos seduce, como la costumbre, decía el Papa Francisco en Gaudete Exsultate. Necesitamos salir del efecto gravitacional de la cristiandad. Se requiere un cambio de paradigma, de estructura pastoral. ¿Cómo se hace esto? Tú solo puedes hacer lo que tienes delante. Apuesta por el primer anuncio y abraza el catecumenado para todos. Catecumenado para todos. Reiniciación o iniciación. Proceso único. Deja de hacer pastoral de entretenimiento, de eventos. Abrázate a lo bueno que tienen los métodos, que es la posibilidad de entablar procesos. No te quedes con los métodos como un entretenimiento más, porque es un riesgo que también hay. Abracemos entonces el catecumenado como proceso rector de nuestras parroquias. Así todo el mundo sabe lo que hay que hacer y se acaba la pregunta: ¿y después del primer anuncio qué hago? Haced esto. Tenemos ya materiales y la Iglesia también nos invita a ser creativos. Directorio de Catequesis 61. Por su carácter misionero, el catecumenado también puede inspirar la catequesis de aquellos que, aunque han recibido el don de la gracia bautismal, no disfrutan realmente de su riqueza. En este sentido, se habla de inspiración catecumenal de la catequesis, o de catecumenado postbautismal, o de catequesis de iniciación a la vida cristiana. Uno de los grandes titulares para mí del directorio de catequesis es la inspiración catecumenal de toda la vida cristiana. Sí, está el RICA, está el proceso, a veces procederá, otras veces no procederá, pero podemos ser una iglesia de inspiración catecumenal otra vez. Es así de simple. Y para eso sirve el directorio. Es lo que nos dice. ¿Qué nos dice después? La inspiración catecumenal de la catequesis no significa reproducir al pie de la letra el catecumenado, sino asumir su estilo y su dinamismo formativo, respondiendo también a la necesidad de una formación mistagógica, que podría tomar formas muy diversas de acuerdo con el discernimiento de cada comunidad educativa. ¿Entendido, no? El estilo y el dinamismo, eso es lo que queremos. La renovación en el misterio, mistagógica. Esto es una revolución pastoral. Esto es la revolución pastoral siguiente. Cuando encontramos, y Teresa lo encontró, ¿no?, el libro de Morlans, era el eslabón perdido. Ya no está perdido ese eslabón. Hay un siguiente eslabón perdido. Para tener esa unidad de un solo movimiento, el eslabón perdido es el catecumenado. Lo escucharemos, lo hará el Señor. ¿Cuándo lo hará? ¿Cómo lo hará? ¿Con quién lo hará? No lo sé. Ni puedo saberlo, pero puedo desearlo. Lo deseamos profundamente. Nos liberará muchísimo. Acabo con el documento final del sínodo, que dice lo siguiente: pedimos a todas las iglesias locales diócesis en código canónico, pero también se lo pedimos a las parroquias, que continúen su camino cotidiano con una metodología sinodal de consulta y discernimiento, identificando caminos concretos o itinerarios formativos para realizar una conversión sinodal tangible en las diversas realidades eclesiales. Identificar caminos concretos, no teorías, itinerarios formativos y algo más, que realicen, performativos, que realicen cosas. Esto es parte de la conversión sinodal que se nos pide. Nada más. Seguimos con Transforma y muchas gracias por este rato.